La poesía de Federico García Lorca para millennials. Hoy, la generación del 27. Hola, chavales. Bueno, hemos visto en estos dos últimos vídeos, hemos estado viendo lo que sería la contextualización tanto histórica como literaria de todo el panorama histórico y literario, como hemos dicho, de Federico García Lorca. Pero vamos a centrarnos un poquito más en lo que sería su propia generación y todo lo que él hizo, así como sus compañeros, ¿vale? Así que vamos a empezar, como digo, con la generación del 27. Y bueno, cuando hablamos de generación no estamos pensando en Pokémon solamente, sino que estamos hablando de un grupo de personas que, como ya sabéis, lo hemos visto en otros vídeos, tienen que ver con un hecho en concreto que les une a todos. Aquí, por ejemplo, en esta foto podemos ver los elementos clave. Tenemos a Picasso, tenemos a Lorca, tenemos a Buñuel, tenemos a Jorge Guillén, ¿vale? Y ahí conduciendo el carro, conduciendo el coche, tenemos a Góngora. Y eso es lo importante que tenemos que tener claro para saber, para poder identificar lo que es la generación del 27. Bien, hemos hablado de Juan Ramón Jiménez, cómo Juan Ramón Jiménez innovó muchísimo en el oficio de la poesía, buscando una belleza ideal. Bueno, pues muchos poetas cogieron ese modelo de poesía de Juan Ramón Jiménez y empezaron a trabajar sobre ello. Y fueron principalmente dos poetas que aparecen en esta foto y que os voy a poner ahora. Dos poetas que son Pedro Salinas y Jorge Guillén, quienes hicieron un poco de puente. Aquí de hecho los tenemos a Salinas y a Guillén, y en medio a Juan Ramón Jiménez, quienes hicieron un poco de puente entre la obra del maestro Juan Ramón Jiménez y el resto de poetas de la época. Bien, cuando hablamos de poesía del año 27, o cuando hablamos de generación del año 27, o generación del 27, estamos refiriéndonos a un hecho en concreto que ocurrió en ese año, en el año 1927, donde se reunieron prácticamente todos los grandes poetas de la época, ¿vale? Y ese año, ese hecho, es el homenaje a Góngora que hicieron principalmente estos dos personajes, Pedro Salinas y Jorge Guillén. En este homenaje a Góngora, que aquí tenemos una reproducción, ¿vale? Se juntó, no solamente fue una serie de conferencias que hicieron, se homenajeó al poeta del barroco, que ya conocéis, el de Érase un hombre a una nariz pegado, que ese es un poema que le hizo Quevedo a Góngora. Y que básicamente lo que se hizo fue sacar un poco del olvido a este poeta, porque este poeta, Góngora, estaba muy denostado, prácticamente no se le había leído, y fue gracias a ellos, gracias a este nutrido de gente, este nutrido grupo de gente que estaba estudiando justamente este tipo de poesía conceptista y culturanista del barroco. Entonces, gracias a ellos, Góngora volvió a salir un poquito a la palestra, ¿vale? Entre ellos, como vemos ahí, nos encontramos con Federico García Lorca. Vale. Este hecho fue, como digo, muy publicitado, y de hecho fue el hecho fundacional de la propia generación. Este hecho, ¿vale?, que ocurrió en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla, fue el pistoletazo de salida para hacer que muchos de los personajes de Europa y de Estados Unidos que estaban viendo la reforma de las letras españolas se fijaran sobre todo en este grupo, que ahora luego vamos a hablar de ellos, ¿vale?, y que estaban realizando algo totalmente nuevo. Vale, ese mismo año, en el año 1927, Fernández Almagro publicaba en la revista Verso y Prosa, ¿vale?, que por cierto, si la encontráis en Todo Colección, puedo deciros que vale una pasta, ¿vale? He estado mirando, y en concreto el número 1 de la revista Verso y Prosa valía alrededor de 250 euros, o sea que estamos hablando de un dinerito. Ahí Fernández Almagro publicó lo que se llamaba una nómina incompleta de la joven literatura, es decir,
una lista de todos los autores que estaban en aquella época en boga y que estaban haciendo algo por reformar la literatura española. Bien, vamos a ver, todos estos autores, como digo, son autores nacidos en la última década del siglo XIX y en la primera del siglo XX. Y empezaron a publicar alrededor de 1927, alrededor, no tiene que ser exactamente 1927, pero sí por ahí, ¿vale? Y muchos de ellos, pues, su producción se fue al traste cuando empezó la Guerra Civil Española. Vamos a ver unos cuantos y veréis una curiosidad, simplemente. Vale, empezamos con Guillermo de la Torre, ¿vale? Guillermo de la Torre con su hermana Josefina de la Torre, ¿vale? También estos dos autores hicieron una gran producción poética y la verdad es que impresionante. Pedro Salinas, Manuel Alto Aguirre, Luis Cernuda, Concha Méndez, Juan Larrea, José Bergamín, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Ernestina de Champoursín, Emilio Prados, Federico García Lorca, por supuesto, Gerardo Diego, Jorge Guillén, ¿vale? Prácticamente todos estos, hay una lista muchísimo más extensa, evidentemente, pero todos estos, como digo, eran los que componían, digamos, el núcleo duro de la generación del 27. Bien, tenemos que tener claro que la mayoría de los miembros del grupo del 27 venían de una clase media, ¿vale? Es decir, no eran pobres, pero tampoco eran nobles ni ricos, ¿vale? Pero lo que sí que era una clase media liberal, ¿vale? En el sentido económico de la palabra y culta, sobre todo. Bien, tenemos que tener claro que esta generación tuvo su apogeo en la Segunda República, con la proclamación de la Segunda República en 1931. ¿Vale? Todo este reformismo que había cristalizado a partir del regeneracionismo empezó a fraguar justamente en esta generación y en este grupo de autores. Ellos consideraban que, eran autores que habían estado en universidades extranjeras, muchos de ellos fueron profesores, se sentían totalmente integrados en las corrientes culturales europeas y sobre todo pensaban que la cultura era la fuerza liberadora del individuo y lo que transformaba la sociedad. Es decir, si leed y se os hará libres, ¿vale? Es decir, ellos lo que pretendían era que todo el mundo tuviera la suficiente cultura para poder decidir a partir de ahí. Entonces, claro, el problema es que ante una situación de un gran analfabetismo que ocurría en aquella época, hay que hacer algo. Y muchos de ellos tuvieron una gran labor política y una gran labor pedagógica. Muchos de ellos lo que hicieron fueron traducciones literarias. Y bueno, entre otras cosas, hicieron una gran difusión cultural, eran muy activistas, ¿vale? Entre otras cosas se hicieron, por ejemplo, las misiones pedagógicas, que básicamente las misiones pedagógicas se trataba de ir a los pueblos de esa España rural, de esa España que hoy está vacía, donde la gente se dedicaba pues básicamente al campo, y se iban a los pueblos a hacer obras de teatro, a enseñar a la gente, les llevaban el cine, muchos pueblos se quedaban alucinados al ver por primera vez el cine. ¿Vale? Se acercaban la cultura al pueblo en general y también la creación de universidades populares, lo que hoy conocemos como universidades públicas. Bien, tenemos que tener claro que en aquella época, hasta prácticamente la Segunda República, todo aquel que quería estudiar en la universidad tenía que ir a morir a la iglesia. Y eso era una universidad privada que costaba muchísimo dinero y que no todo el mundo se podía permitir, no como aquí, ¿vale? Bien, importante esto, ¿vale? Porque gracias a esa popularización de la cultura, lo que pretende la generación del 27 es llegar a todo el mundo, que todo el mundo comprenda y que entienda y que disfrute de la cultura. Bien, como decimos, es una generación muy integradora, que lo que pretende es continuar con la tradición popular, la lírica tradicional, reivindica los clásicos, como hemos dicho con Góngora, con Quevedo, con Manrique, con Lope de Vega, pero
al mismo tiempo las integra dentro de la vanguardia que está ocurriendo, ¿vale? La principal vanguardia que influye en esta época es el surrealismo, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de Dalí donde vemos esa influencia del surrealismo, donde básicamente se mezcla lo irracional, lo onírico, lo ilógico. Se busca la auténtica naturaleza del ser humano. Y esto es importante también, porque en realidad tanto la vanguardia como el clásico en muchas ocasiones se mezclan. Si nosotros leemos el Quijote vemos a lo mejor muchos elementos que se podrían incluir dentro de la propia vanguardia, e incluso también en la propia historia del Lazarillo de Tormes o en otros elementos. Bien, el problema de todo esto ¿qué fue? Pues que básicamente llegó la guerra civil, y con la guerra civil pues esta generación se truncó. Bien porque a muchos los mataron o los mataron, como a Federico García Lorca, que habla de lo que hablaremos en el próximo capítulo, o se tuvieron que exiliar, tanto a México como a Argelia, el problema fue que muchos se exiliaron de España y luego les pilló la Segunda Guerra Mundial también. Entonces no tuvieron mucha suerte. Y otros muchos se quedaron en España, bien porque digamos que comulgaban con los valores de Franco y de la Falange Española, o bien porque simplemente se callaron y decidieron que más valía comer y permanecer vivo que reivindicar sus ideales. ¿Vale? Importante porque muchas de esa nómina de autores luego pasarán a la historia como autores reprimidos también, ¿vale? Pero es algo que hay que comprender también en muchas ocasiones, que más vale permanecer vivo que no muerto y sin ningún tipo de esperanza. Bien, ¿cuáles son principales? Pero esto hablando un poquito en general, si nos paramos a decir, bueno, pero la generación del 27, ¿cuáles son sus características? Pues bien, vamos a verlas un poquito. Bueno, aquí vemos gente que se tuvo que ir al exilio y que luego o no volvió o simplemente se quedó allí. Vale, vamos a ver las características de la generación del 27. En primer lugar, tienen una amplia formación académica, que es lo que hemos dicho. Esto coincide en todos los autores de la del 27. Tienen una amplia formación académica. Vale, por otro lado, conocen la poesía pura, las vanguardias, la literatura popular, el cine, es decir, que tienen un conocimiento prácticamente completo de toda la literatura que estaba ocurriendo en aquella época. En aquella época y anterior, ¿vale? Son estudiosos de la lengua y la literatura española tradicional, de forma que conocen las corrientes artísticas anteriores, han estudiado muchísimo, son filólogos en muchas ocasiones, son profesores de lengua y de literatura, y ellos saben perfectamente lo que se ha hecho y lo retoman para rehacerlo de nuevo, para crear algo nuevo con la vanguardia, ¿vale? Combinan justamente con ese afán la poesía sencilla, neopopular, es decir, lo vemos en el Romancero Gitano, lo vemos en Miguel Hernández, en El Cancionero y el Romancero de Ausencias, mismamente también. Vemos una poesía que básicamente bebe del pueblo, pero que la mezclan con los elementos de la vanguardia, del surrealismo, del ultraísmo, de todos los nuevos movimientos que están surgiendo en Europa y en el mundo. Y como digo, lo que hacen así es innovan respecto a la forma, innovan respecto al contenido, pero al mismo tiempo también respetan la tradición. Como veis, la generación del 27 es una generación que tiene muchos elementos. No podemos tampoco centrarnos demasiado y decir, no, es que esto tienen estos tipos de características. Son características que básicamente lo que nos dicen es que eran muy listos, por decirlo de alguna manera, que lo sabían prácticamente todo, eran gente muy bien formada, y que lo que hacen es combinar lo que ya se había hecho, es decir, la poesía popular o los elementos populares, los del pueblo, a los que quieren llegar, pero con la vanguardia. Bien, y que son tremendamente activistas para que todo el mundo tenga un conocimiento y una cultura para que puedan acceder a todo en general. Bien, terminamos en este vídeo hoy. Vamos a por el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Lo tenéis ahí abajo. Si os ha gustado, adelante. Vamos con el siguiente vídeo, que sería el capítulo 4, que tiene que ver con Federico García
Lorca.